Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el TP número 3. Era cinemática, pero en dos dimensiones, que es básicamente lo mismo que vimos en el práctico anterior, solo que vamos a considerar que tenemos un movimiento en el sentido horizontal más un movimiento en el sentido vertical. Además de ver movimiento circular y movimientos relativos, que se lo pueden analizar todo como si fueran vectores. Bueno, vamos a hacer como siempre los problemas adicionales, ya que los otros les dejan la resolución más la respuesta. Bueno, el primero de todos dice: ¿a qué altura se debe situar un cañón capaz de lanzar proyectiles en dirección horizontal a una velocidad inicial de 230 kilómetros por hora? Y si quieres que caigan a una distancia horizontal de 250 metros de la vertical. Bueno, vamos a hacer un gráfico explicativo. Dice que nos estamos a la altura de un risco o una montaña, algo así. Y a la altura de esta montaña o risco es donde vamos a disparar el cañón. ¿Eh? Bueno, ese cañón va a disparar un proyectil. Y ese proyectil en un momento va a caer al suelo. Los datos que nos dan es la distancia horizontal que hay desde donde está el cañón hasta donde cae, que a ver era 250 metros. Nos piden que calculemos la altura a la que hay que situar el cañón, así que nuestra incógnita va a ser esa altura, yo la voy a llamar la altura de Y. Otro dato inicial que nos dan es la velocidad inicial con la que se dispara. Nos dan la velocidad inicial, que es 230 kilómetros por hora, y además no nos da, pero uno debe suponer que el ángulo con el que se dispara es cero, ¿sí? Que el tita inicial es 0 grados. ¿Por qué? Porque el cañón vamos a suponer que está horizontalmente respecto del suelo, entonces el proyectil va a salir al principio con un ángulo de 0 grados, es decir, paralelo al suelo. Bueno, este es el uno. Un pequeño diagrama explicativo. Y bueno, y los datos que tenemos son, para empezar, el valor de la velocidad inicial es 230 kilómetros por hora, así que hay que transformarlo a metros por segundo. Bueno, para transformarlo a metros por segundo, tenemos que multiplicar por 1000 y dividir por 3600. Bueno, a mí me sale 63,89, lo voy a redondear a 64. De todos modos, en este momento lo más importante son los cálculos más que el número que nos salga. ¿Sí? Lo redondeé a 64 metros por segundo. Bueno, no nos dice, pero nosotros suponemos que el ángulo inicial es 0 grados. Nos dan el X, que es 250 metros, y nos piden que nosotros calculemos el Y, la altura de donde se lanzó el proyectil. ¿Sí? Bueno, estos problemas que se descomponen en una parte horizontal y una parte vertical, normalmente conviene resolverlos de forma separada. O sea, por un lado analizamos la parte horizontal y por otro lado la parte vertical. Las ecuaciones que se usan son las mismas que vimos en el práctico anterior, las tres ecuaciones de la cinemática, porque no es más que un movimiento, pero en dos partes, uno con una parte horizontal y la otra parte es vertical, pero las ecuaciones son las mismas que vimos la semana pasada. ¿Qué más? En el caso de la parte vertical, la aceleración es la gravedad, y en el caso de la parte horizontal no hay aceleración.
Bueno, normalmente normalmente, ¿no? Conviene trabajar con la parte horizontal primero porque no hay aceleración, entonces las ecuaciones son menos y son más chicas. Sí, es normalmente. Igual siempre conviene empezar donde tenga más datos. Bueno, analizando el movimiento horizontal, ¿qué tenemos en el movimiento horizontal? Tenemos el X, el tiempo no lo conocemos y podríamos calcular la velocidad en X, porque por fórmula es la velocidad inicial del disparo por el coseno del ángulo inicial, o sea, el coseno de cero. Coseno de cero es uno por cualquier cosa es la misma cosa, o sea que también nos va a dar 64 metros por segundo la velocidad en X, que es constante porque no hay aceleración en el movimiento horizontal. Bueno, ¿y qué puedo sacar del movimiento horizontal? En el movimiento horizontal tenemos una sola fórmula para lo que es cinemática. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Entonces la única fórmula que nos queda es que la velocidad en X es igual al desplazamiento de X por el tiempo total. Como nosotros ya conocemos la velocidad y el desplazamiento, lo que podemos calcular es el tiempo. Entonces el tiempo es igual a la velocidad en X dividido el desplazamiento. Entonces 64 dividido 250 nos va a dar el tiempo que estuvo en vuelo el proyectil, que tiene que ser un tiempo corto, ¿no? Porque es, digamos, el tiempo que estuvo la bala en el aire. Bueno, 64 dividido 250 me sale 0,256 segundos. Que tiene sentido, ¿no? Un cuarto de segundo. Imagínense un proyectil que salió a 230 kilómetros por hora. Es normal que esté muy poco tiempo en el aire. Bueno, tenemos el tiempo. Este tiempo que estuvo el proyectil en el aire, lo calculamos a partir de la parte horizontal, pero es el mismo tiempo que estuvo en la parte horizontal, ¿no? Porque no tiene sentido sino que, digamos, que horizontalmente viajó tanto y verticalmente viajó otro valor. O sea, el tiempo que calculo en uno es el mismo tiempo que voy a emplear en el otro movimiento. Ahora vamos a analizar la parte del movimiento vertical. Bueno, el movimiento vertical es un poco más complejo porque tenemos aceleración, que es la gravedad, que a ver, en este caso, el único movimiento que va a hacer es hacia abajo, porque no va a subir el proyectil. Así que lo simplifica un poco. ¿Qué queremos conocer? La altura I. Yo la llamé Y. Recuerden que la semana pasada creo que lo presenté como D igual a D0, que normalmente vale cero, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esa fue la ecuación que les dejé la semana pasada. Bueno, en nuestro caso, la Y, la distancia es la distancia vertical, la Y. El D0 vale cero, porque normalmente podría poner un valor, pero este valor es normalmente útil cuando estoy comparando dos movimientos al mismo tiempo. Por ejemplo, dos proyectiles que se van a alcanzar en algún momento en el cielo o en la caída. Bueno, la velocidad inicial no es más que la velocidad inicial en I. El tiempo es el mismo para los dos movimientos y aquí la aceleración no es más que la gravedad. Bueno, el tiempo al cuadrado es el que recién calculamos. Ahora, la pregunta es, nosotros ya tenemos el tiempo y conocemos la gravedad. ¿Cuál es la velocidad inicial de I? Así como podemos calcular la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y se calcula como la velocidad inicial en X es por el coseno del ángulo, en Y es por el seno del ángulo. Y el ángulo es cero, seno de cero es cero. Cero porque cualquier otra cosa es cero. Entonces, si la velocidad inicial es cero, todo este término se anula y lo único que me queda es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, tiempo que recién calculamos. Entonces ya podemos calcular el valor de Y.
porque entonces esto va a ser 1/2 por 9,8 por 0,256 al cuadrado. Y eso nos va a dar un valor a mí me sale 0,32, no, a ver, 1/2. No estaba tan alto, a ver. No, no creo que esté. O puede ser, a ver. A mí me sale 0,32 metros. Que puede ser, a ver. No, no hay. Nada lo impide. A ver, este el X es 250. Ah, esto está al revés acá. Este X es velocidad sobre espacio sobre tiempo. ¿Sí? Así que al despejar es X dividido V sub X. Perdón por hacerlo rápido, que escribí mal esta ecuación. 250 dividido 64, o al revés. El tiempo real es 250 dividido 64. Me da 3,9 segundos, que es casi 4 segundos. Bueno, aquí después el análisis está bien. El único que hay que cambiar acá es este valor, 3,9. Entonces 3,9 al cuadrado por 1/2 y por 9,8 me da 74,7, prácticamente 75 metros. Sí, redondeado de nuevo. 75 metros de altura del precipicio. O un techo, no dice de qué, arriba de qué está. Bueno, el siguiente. En el 2 dice, un arquero dispara una flecha desde una altura tanto, sobre el suelo con una velocidad inicial tanto, y un ángulo tanto, sobre el horizontal. ¿En qué tiempo después de soltar la flecha el arco de la flecha alcanza la altura máxima? Determina el vector de velocidad en ese instante. ¿Y qué tan lejos el arquero la flecha llegará al suelo? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Es muy similar al de recién. Bueno, nos dice que tenemos un arquero de arco y flecha y nos dan como un H0, algo así, que es de 114, a ver, 114, 1,14 metros. O sea, desde esa distancia, desde la altura de su pecho, dispara una flecha. Esa flecha que va a subir, va a llegar un momento en que llega a su altura máxima y después va a bajar. Voy a hacer un análisis. Bueno, los datos que nos dan es que este arquero lanza la flecha con una velocidad inicial tanto y con un ángulo tanto. ¿Sí? El ángulo que hace rato supusimos que era cero. Nos dan esos dos datos iniciales junto con la altura. Nos piden que digamos el tiempo. A ver cómo era. ¿En qué tiempo la flecha alcanza la máxima altura? La máxima altura, bueno, obviamente es aquí. ¿Sí? Ahí en la máxima altura. ¿Qué cualidad tiene esta máxima altura? Que cuando llega a esta máxima altura, el movimiento es completamente horizontal. Es decir, que aquí la velocidad en Y es igual a cero.
Porque aquí la velocidad, cuando es disparada la flecha, la velocidad en jet tiene un valor inicial, que lo vimos cómo calcularlo. En cambio, cuando llega a la altura máxima, la velocidad en jet es cero y después vuelve a aumentar, pero de forma negativa porque ya apunta hacia abajo. ¿Qué más nos pide? El tiempo. Bueno, vamos a calcular un tiempo hasta aquí. Lo vamos a llamar tiempo de I máximo. ¿Qué más pide calcular? La flecha neutral, tener el vector. Bueno, vamos a calcular como el vector en ese momento. ¿Y qué tan lejos la... Ah, quiere que calcule también esta distancia horizontal X. ¿Sí? De donde lanzó la flecha hasta que vuelve al suelo. Aquí tener en cuenta que no me pide que llegue hasta acá, sino que llegue hasta el suelo de nuevo. Lo único que vamos a tener en cuenta aquí que aquí, en este punto que está acá, la velocidad de la I hacia abajo, esta la vamos a llamar VI2, es igual a la velocidad inicial en I, que está acá, porque acá tenemos una velocidad inicial en I. ¿Por qué? Porque estamos a la misma altura. La flecha que es disparada con cierta velocidad, después que llega a su altura máxima con una velocidad cero y empieza a bajar, cuando pase por la misma altura a la que fue lanzada, va a tener una velocidad en I igual a la que fue lanzada. ¿Sí? Básicamente, este vector velocidad tiene su máximo cuando es disparado y empieza a bajar hasta llegar a cero cuando llega a la cima. Y después que llega a la cima, empieza a volver a apuntar hacia abajo, ¿sí? Por eso hago la flecha hacia abajo, la velocidad creciendo de la misma forma como fue decreciendo hasta llegar a cero. Bueno, vamos a escribir unos datos. Eh, el primero es H0, que es de 1,14 metros, una velocidad inicial que era 47,5 metros por segundo. ¿Qué más? El ángulo inicial, 35,2 metros, perdón, grados. Y creo que nada más, nada más. El resto hay que calcularlo. Bien, vamos a calcular el resto. Vemos dónde podemos comenzar. Nos piden el tiempo de que toma en llegar a la altura máxima. Esta altura máxima dijimos que tiene una velocidad en I igual a cero. Entonces aquí tengo más datos. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad. Vamos a empezar primero calculando las velocidades iniciales. Ya que tenemos las velocidades inicial y el ángulo, puedo calcular la velocidad inicial en I, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, perdón, por el seno. Por el seno del ángulo. Entonces hacemos 47,5 por el seno de 32,5. No, 35,2 creo que era. 35,2. A mí me sale 27,4 metros por segundo. Ya que estamos, vamos a también calcular la velocidad en X. La velocidad en X no le pongo inicial porque la velocidad en X es constante a lo largo de todo el recorrido. Es también velocidad inicial, pero por el coseno del ángulo. Por coseno de 35,2 me sale 38,8 metros por segundo. Bueno, ya tengo las dos velocidades iniciales que las puedo sacar solo conociendo velocidad inicial y ángulo.
Vamos a analizar la parte vertical primero. Analizando la parte vertical. A ver, si analizamos la parte vertical, ¿qué tenemos? Para llegar a la altura máxima, la velocidad en este punto debe ser cero. La velocidad en Y, ¿no? La velocidad en Y debe ser cero. Entonces tenemos velocidad final igual a cero. Entonces podemos plantear una de las ecuaciones de la cinemática que me decía la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad perdón, sería más la aceleración por el tiempo, donde yo puedo despejar el tiempo, porque aquí la velocidad eh, final es la velocidad final en Y, que es cero. Es igual a la velocidad inicial que la tenemos calculada. Velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Como es un movimiento ascendente, la gravedad al mirar hacia abajo va en sentido contrario del movimiento, entonces va a ir restando la gravedad por el tiempo. Bueno, de aquí podemos despejar el tiempo. Este tiempo no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de I máximo, ¿no? El tiempo del I máximo. Entonces igual lo puedo despejar. Queremos el tiempo del I máximo. Es igual entonces a... Quiero el tiempo. Podemos hacer, a ver... bueno, despejando la velocidad inicial menos final dividido la gravedad. Inicial menos velocidad final de I dividido la gravedad. Entonces esto va a ser igual a... Bueno, lo pongo en la calculadora y como la final es cero, va a ser la inicial que era 27,4 dividido la gravedad 9,8. A mí me sale 2,8 redondeado. 2,8 segundos el tiempo que está en vuelo la flecha. No, el tiempo que le toma a la flecha llegar a la altura máxima, perdón. ¿Qué más tenemos que calcular? Es el tiempo. Nos pide analizar el vector velocidad en el punto máximo. Bueno, en el punto máximo, bueno, en el punto de altura máxima, el vector velocidad es horizontal e igual en magnitud a la velocidad v sub x, que ya la tenemos calculada. Y ya tenemos también la dirección, porque nos dice, si digo que el vector velocidad es horizontal, estoy dando el ángulo, que es cero. Y el ángulo me da la dirección de un vector. Eso es lo que nos pide, ¿no? A ver. Eh, Determina el vector velocidad en este instante, sí. Con el ángulo y la dirección y el sentido es suficiente. Ve, ¿qué tan lejos le arquero el recorrido de la flecha? Bueno, antes de pasar a analizar la parte horizontal para saber el X, ¿qué necesito yo saber? A ver, vamos a el tiempo que la flecha está en vuelo, o sea, hasta llegar a su alcance máximo, o sea, el X máximo,
A ver. Hasta llegar a su alcance máximo, o sea, el X máximo. Bueno, este tiempo es el doble del tiempo de altura máximo. Tiene sentido, ¿no? Porque si la flecha demora, yo qué sé, 3 segundos en subir hasta el punto máximo, también va a demorar 3 segundos en bajar de ese punto máximo. Solo que en este caso, además de ese tiempo, tenemos que agregarle un tiempo más, que es el tiempo por la altura extra que tenía cuando fue lanzada. Porque esa altura extra que tenía la tiene que terminar de caer. Y en este caso, se le suma el tiempo necesario para caer desde la altura a la que fue lanzada. Bueno, ¿y cómo determinamos ese tiempo ese tiempo porque les necesita caer? Bueno, el tiempo extra que cae lo vamos a obtener analizando continuando analizando la parte vertical del movimiento. ¿Por qué? Porque en ese punto que tenemos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial con la que va a caer de este punto a este punto? Esa velocidad inicial dijimos que es igual a la velocidad inicial con la que fue lanzada la flecha. Y la tenemos. Esa velocidad inicial era 27,4 metros por segundo. También que tenemos la altura, porque es la altura de más, parece que a mitad del pecho que la lanzó, o a mitad del vientre, 1,14 metros. No necesito la velocidad final, que necesito el tiempo. Y el tiempo, ¿de dónde lo puedo sacar? A ver, de, de la ecuación que decía que la distancia era igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo que no conozco, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tengo todo lo necesario porque en nuestro ejemplo, esta distancia ya la conozco. Es el h que tengo ahí. El d0 no lo vamos a hacer 0 por esta vez. Ese b0, bueno, es el b0 que ya tengo ahí, que coincide con el b0i, por el tiempo que deseo conocer, ese tiempo extra que va a caer la flecha, más un medio, bueno, de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Bueno, tengo una cuadrática. Todos estos son números. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo todo por números. Porque SH vale 1,14. Es igual a 0 más velocidad inicial 27,4 por tiempo. Más un medio por la gravedad es 4,9 tiempo al cuadrado. Si ordenamos esta ecuación, va a quedar en forma de la cuadrática. 4,9 por tiempo al cuadrado más 27,4 por tiempo menos 1,14 igual a 0. Esta es una cuadrática donde los valores de t son 2, ¿sí? Y son iguales, bueno, usted ya sabemos resolver ecuaciones cuadráticas, va a ser igual a menos 27. Menos 27. 27, ahí está, punto 4 menos negativo más menos la raíz cuadrada del menos 27,4 al cuadrado menos 4 por a y por c dividido 2 por a. Entonces esto va a ser igual a menos 27,4 dividido 9,8 más menos, bueno, 27,4 al cuadrado menos 4 por 4,9
y por el menos 1,14. Bien, raíz de eso, a mí me sale 1000, me sale 1372. Bueno, una respuesta va a ser usando el más y otra va a ser usando el menos, pero son muchos segundos, ¿no? A ver, ¿está bien esto? Menos b más menos a por c. 27,4 al cuadrado más 4 por a por c. Ah, no sé qué puse hace rato, algo puse mal, ahora me sale otro número acá. 27,8. Voy a revisarlo una vez más para estar seguro. 7,4 al cuadrado menos 4 por 4,9 por menos 1,14. Ah, sí, 27,8. No sé qué puse mal hace rato. Bueno, van a salir dos valores del tiempo, ¿no? Tiempo uno y tiempo 2. ¿Y con cuál nos vamos a quedar? Tiempo uno y vamos a calcular un tiempo 2. El tiempo uno va a ser usando el más 27,4 menos 27,4 más 27,8 nos va a quedar 0,4 dividido en 9,8 me sale 0,041. 0,41, redondeado sí. Y el otro va a ser usando el menos 27,4 menos 27,8 dividido en 9,8 me sale menos 5,6. Bueno, obviamente nos quedamos con el que es positivo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido un tiempo negativo. Entonces, este tiempo positivo es el que vamos a tomar como el verdadero. Bueno, entonces el tiempo total de vuelo será, entonces el tiempo que estuvo la flecha, que es dos veces el tiempo del I máximo, ¿sí? Más el tiempo de caída extra que tenemos. Entonces va a ser dos veces el tiempo de I máximo, y el tiempo de I máximo era 2,8 segundos, más 0,041 segundos. Entonces va a ser 2,8 por 2 más 0,041, que no va a agregar mucho, va a dar 5 segundos 641. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Porque me pide que calcule el X. Entonces el alcance es X igual a la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X la tenemos calculada, es 38,8. 38,8 por el tiempo, 5,641, lo multiplicamos y me sale 218,9 metros, ¿no? Porque es una distancia, es un alcance. Bien, el 3.
Dice, la Tierra se traslada en órbita alrededor del Sol y gira alrededor de un eje que va de polo a polo. Está bien. ¿Cuáles son las velocidades angulares, frecuencia y rapidez de la Tierra alrededor del Sol? Nos piden las velocidades angulares, la frecuencia y la rapidez lineal de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, estamos ante movimiento circular. Para decirlo rápidamente, a ver, eh, a veces los objetos giran en forma circular, ¿no? Bueno, digamos que estamos circulando así en una órbita circular, ¿sí? Digamos que hay un objeto, no sé, por ejemplo, la misma Tierra alrededor del Sol. Cuando algo se mueve en forma circular, este algo tiene algo que se llama velocidad angular que apunta desde el centro hacia afuera del movimiento. Se denota con la letra omega. Será la velocidad angular del cuerpo. Así como tiene velocidad angular, también puede tener aceleración angular. ¿Sí? O sea, no están una encima de la otra, ¿no? Debería dibujarlas encima. También suelen tener aceleración angular. ¿Sí? Bueno, recuerden que esta del omega es lo que es similarmente a lo que nosotros conocemos como velocidad, y el alfa es similar a lo que nosotros conocemos como la aceleración en las ecuaciones de la cinética. Bueno, ¿qué más? La distancia a la que el objeto se mueve circularmente desde el centro, la conocemos nosotros como radio, ¿no? El radio. El objeto, cuando se mueve circularmente, además de tener velocidad angular y aceleración angular, también tiene la velocidad lineal o tangencial, que es lo mismo. ¿Sí? Velocidad tangencial o lineal, es lo mismo. Esa velocidad tangencial depende de la velocidad angular y del radio. Esta velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y también tiene una aceleración tangencial o lineal, que es lo mismo, igual a la aceleración angular por el radio. ¿Qué más? También tenemos algo llamado periodo, que lo denotamos con la letra T, que es el tiempo que el objeto tarda en dar una vuelta completa. Y después también tenemos algo llamado frecuencia, que lo denotamos con la letra F minúscula, que están relacionadas con la velocidad angular. ¿Por qué? Porque el periodo T, o mejor dicho, sí, sí, el periodo T es igual a 2pi dividido la velocidad angular. Y en cambio la frecuencia es igual a la inversa del periodo, o sea, 1 dividido periodo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí valen las mismas ecuaciones de la cinemática, no solo que, como le dije, ya no usamos velocidad angular, no usamos aceleración, sino aceleración angular. O sea que las ecuaciones son las mismas, que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, que la velocidad angular al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces la velocidad angular por la distancia recorrida. Y aquí la distancia, lo que me voy a decirle, que se mide en grados, o sea, eh, tita sería, digamos, el desplazamiento medido en grados. Como es movimiento circular, a mí me interesa qué tanto se movió en grados. Entonces el tita, el desplazamiento, es igual al tita inicial, que no casi siempre es cero, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular
por el tiempo al cuadrado. Creo que es todo lo que necesitamos de fórmulas para lo de movimiento circular. Si hay algo más que me olvide, lo veremos en la marcha. ¿Sí? Bueno, para nuestro ejercicio, a ver qué datos tenemos. Estamos hablando del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje. Nos piden calcular velocidades, frecuencias y periodos, así que necesitamos algunos datos para eso. A ver qué datos nos da acá. Bueno, más allá de lo que conocemos como el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma, a ver, vamos a hacer primero para la Tierra girando sobre su propio eje. Los datos que tenemos para algo así son, ¿qué conocemos? El periodo T. ¿Cuánto tarda la Tierra en girar sobre su eje? 24 horas. Lo que si lo pasamos segundo, va a ser entonces, a ver, 60 por 60 por 24. Nos va a dar 86.400 segundos. El periodo de la Tierra. ¿Qué otro dato tenemos? El radio. Bueno, no nos da el radio, nos da este radio que está acá no es el de la Tierra, es la distancia del Sol. Bueno, pero por suerte el radio de la Tierra es un valor conocido. El radio de la Tierra es 6 por 10 a la sexta metros. Es un valor conocido. Bueno, no es exactamente esto, ¿no? Es un valor aproximado, pero lo podemos redondear a 6 millones de metros. ¿Qué más necesitamos? Creo que nada más, creo que con eso es suficiente para calcular todo lo que nos pide. Entonces, calcular. Nos pide, a ver, conocer la velocidad angular, la frecuencia y la rapidez lineal. Y además, ¿cuál es la frecuencia y velocidad angular de la Tierra? No, pero para la Tierra, sobre su propio eje, o sea, estas tres cosas nos pide para la Tierra alrededor del Sol. Y para la, y para la Tierra alrededor de su propio eje, eso nos pide frecuencia y velocidad angular. Está fácil. Bueno, más fácil. Frecuencia y velocidad angular para la Tierra alrededor de su eje. Nos pide calcular entonces. Frecuencia y velocidad angular. Dijimos que el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Entonces, la velocidad angular omega es igual, haciendo al revés, 2pi sobre periodo. 2pi dividido el periodo, entonces va a ser igual a 2pi, o sea, 2 por 3,14, tal cual, dividido el periodo, que son 86.400 segundos. Entonces va a ser, a ver, 2pi. A mí me sale 7,3 por 10 a la menos 5. Las unidades son, para la velocidad angular son radian por segundo. Y nos pide también calcular la frecuencia F. La frecuencia F, minúscula, es igual a la inversa del periodo. 1 dividido periodo. O sea que va a ser igual a 1 dividido 86.400. Entonces, 1 dividido 86.400 nos da 1,16 por 10 a la menos 5. La frecuencia se mide en, puedo decirle 1 sobre segundo, o también puedo decirle segundo a la menos 1. O si estaríamos en sonido, también lo podría llamar hertz, que es lo mismo, pero el hertz está más relacionado a lo que es sonido.
Pero también es el mismo concepto de frecuencia. Bueno, bueno, para la Tierra sobre supereje, eso no nos pide calcular. Para la Tierra, alrededor del Sol, tenemos los datos del periodo. El periodo son 365 días, que si lo pasamos a segundos, va a ser 60 por 60 por 24 por 365. A mí me da 31.536.000 segundos. Y el radio nos lo dan de dato. El radio creo que es 1,5 por 10 a las 11 metros. Por eso ese reto no me daba el radio, porque no lo necesitaba. Bueno, pero el pie calcula las mismas cosas. Calcular la velocidad angular y la frecuencia. Directamente voy a escribir el resultado, porque ya sabemos cómo se calcula. La velocidad angular, entonces, eh, es 2pi dividido el periodo, dividido 31.536 triple cero. Me da más o menos 2 por 10 a la menos 7. Bueno, ya que es velocidad angular, las unidades son radian por segundo. Que también puedo escribirlo como segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo también. ¿Qué más? A ver, frecuencia. La frecuencia, la inversa del periodo, o sea, va a ser 1 dividido 31.536.000. Me da 3,2 por 10 a la menos 7. No, perdón, a la menos 8. ¿Qué más me pide calcular? Y rapidez lineal, o sea, la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, donde la escribí aquí. Velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que ya la tenemos calculada, por el radio, que es un dato. Entonces va a ser velocidad angular 2 por 10 a la menos 7 por el radio 1,5 por 10 a la onceava. A mí me sale 30.000 metros por segundo, porque el radio está en metro y la velocidad angular está en segundo a la menos 1. O sea que la Tierra gira alrededor del Sol a 30.000 metros por segundo, que es lo mismo que decir 30 kilómetros por segundo. Como el punto 4. Punto 4 dice: el volante de una máquina de vapor comienza a girar a partir del reposo. Noten eso, que dice empieza a girar a partir del reposo, es decir, que parte de velocidad inicial 0, con una velocidad angular constante tanto. Bueno, entonces vamos a ir anotando algunos datos. Entonces, parte del reposo. Entonces, partimos de velocidad angular 0. Tenemos la velocidad angular inicial 0. Y nos dan la aceleración angular igual a 1,43 radian por segundo al cuadrado. A ver, ¿qué otros datos nos dan? Nos dan un tiempo. Tiempo igual a 25,9 segundos. Y luego continúa girando a velocidad angular constante. O sea que va a acelerar durante ese tiempo y después va a estar girando a una velocidad, ya no va a seguir acelerando, se va a quedar con la velocidad final. Entonces podríamos calcular esa velocidad final. Pide calcular las vueltas que dio, o sea, el tita, o sea, lo que sería la distancia para la velocidad, el movimiento circular, mientras aceleraba.
la velocidad angular final, y la aceleración total, que no es lo mismo que la angular ni la lineal, sino es como, ya se los muestro gráficamente, y magnitud y dirección de un punto sobre cualquiera antes de alcanzar la velocidad final, sabiendo que el radio, este es un dato importante, el radio, porque el radio es algo que o necesitamos saber o hay que calcularlo sí o sí, porque está en muchos de los cálculos. 50 centímetros, dice, 50 centímetros. Que pasado en metro, porque trabajamos en metro, es lo mismo que 0,5 metros. Bueno, vamos a resolver. Eh, Primero vamos a calcular la velocidad final. O, sí, porque lo que podemos calcular es la velocidad final. Recuerda que las ecuaciones de la cinemática circular son las mismas que de la cinemática lineal, solo que cambiamos el nombre de las variables únicamente. Y los ángulos sí o sí tienen que estar en radianes, ¿sí? Si no, las ecuaciones no le van a salir. Recuerden eso, los ángulos, o sea, el tita, sí o sí tiene que estar en radianes. Bueno, vamos a calcular. Nosotros sabemos que la velocidad angular final es igual a la angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y nosotros sabemos que la angular inicial es 0 más la aceleración que es 1,43. Uy, se me tildó. 1, tengo un problema del teclado, a ver. 1,43. Bueno, a ver, creo que ya se arregló. Bueno, es 0 más 1,43 por el tiempo, que nos dan 25,9. Entonces, 1,43 por 25,9 nos da 37,037, bueno, 37,037. Como es una velocidad angular final, las unidades son radian por segundo, ¿sí? Porque es la final y es la que nos piden calcular aquí. Nos lo pide, ¿dónde está? Aquí, la velocidad angular final. Antes ya sabía que calcular las vueltas que dio y bueno, me olvidé de calcular, pero los puedo hacer ahora. Bueno, las vueltas que dio es el tita, ¿sí? Lo vimos acá. Aquí yo se los dejé. Son las mismas ecuaciones que en la cinemática normal, solamente cambian el nombre, sí, el nombre de las variables. O sea que las vueltas que dio, o sea, la distancia, el tita, es igual al tita inicial que no tenemos, ¿sí? O sea que ese es el que vale 0 casi siempre, más la velocidad angular inicial que es 0, por el tiempo que gira, que lo tenemos de dato, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos todos esos datos. Un segundo que un segundo se tildó. Bueno, tenemos todos esos datos. Nos queda únicamente calcular, porque el teta 0 es 0, la velocidad inicial es 0, se anula todos esos términos, nos queda solamente un medio por la aceleración al cuadrado, la aceleración, o sea, un medio por 1,43 por el tiempo al cuadrado, 25,9 al cuadrado. A mí me da 479 radianes, bueno, 479,6. Ahí está. Pequeño problema. A ver, voy a abrir otro para continuar de ahí. Creo que ahí se había arreglado. Ahí está. Bien. Reemplazando los datos, a mí me sale 479,6 radianes. ¿Por qué? Porque es un tita. Bueno, pero este es el desplazamiento medido en radianes. A nosotros, ¿qué nos piden las vueltas que dio?
aquí hay que tener entonces una cosa clara. Una vuelta es igual a 2pi radianes. Entonces, decimos que una vuelta es igual a 2pi radianes. ¿Correcto? O sea que nosotros podríamos calcular por regla de 3 a que es igual 479 radianes. Entonces, 479 radianes es igual a una cantidad X de vueltas. De X vueltas, porque no sé cuántas vueltas, son iguales a 479,6 radianes. Entonces nosotros por regla de 3 podemos calcular este X. Este X va a ser igual a 1 por una vuelta por 479 dividido 2pi. Entonces esto dividido 2pi me da 76,3 vueltas. Y esto es lo que pide calcular. Y después habría que calcular la velocidad final angular, que es esa. Veamos qué más pide. Está la aceleración total. Bueno, nosotros tenemos la aceleración lineal y algo llamado aceleración centrípeta. Eh, y la aceleración total es, como diría, el vector resultante entre estas dos, porque una es, como su nombre lo dice, lineal, sigue al movimiento lineal por fuera del círculo, y la otra apunta hacia el centro. Bueno, a ver, voy a empezar calculando la aceleración lineal o tangencial. La aceleración lineal, entonces va a ser A de aceleración es igual al alfa, la aceleración angular, por el radio. Creo que se los dejé arriba también. A ver, para estar seguros. Sí, ahí está. La aceleración tangencial igual al alfa por R y la tangencial igual al omega por el R. Bueno, en este caso entonces va a ser alfa 1,43,5, que es el radio, 0,715. Como es una aceleración lineal, se mide en metro por segundo cuadrado, como una aceleración normal. Después tenemos algo llamado aceleración centrípeta, que se denota como AC o A sub C, como quieran. La forma de calcularlo era velocidad tangencial eh, la velocidad tangencial sobre no, la velocidad angular al cuadrado dividido R. La velocidad angular al cuadrado, nosotros tenemos la velocidad angular, o sea, la velocidad final que calculamos hace rato, esta es la 37,037. Ah, perdón, es por R, no sobre R. Es R por velocidad angular al cuadrado. Era por. Bueno, igualmente tenemos todos esos datos. Será 0,5 por 37,037 al cuadrado, ¿no?
Bueno, me sale 686 redondeado. Bueno, esta aceleración también es metro por segundo cuadrado. Bien. Y por último, lo que le llaman aceleración total, lo vamos a denotar como AT de total, y se calcula como la raíz cuadrada de la aceleración lineal más la aceleración centrípeta al cuadrado también. Bueno, entonces va a ser, a ver, la suma de los cuadrados es como que cada uno tiene su componente. Sí, es como eso. Como es Pitágoras, como si las otras dos aceleraciones fueran componentes de la total. Entonces va a ser 0,715 al cuadrado más 686 al cuadrado, ¿sí? Esa suma debajo de una raíz, bueno, nos queda 686 y algo, porque esta es muy grande en comparada con esta, ¿no? Como es muy grande, como que las primeras expresar, por eso nos queda casi los mismos valores. Bueno, o sea, son casi iguales, solo que los numeritos que quedan son ceros, así que no tiene mucho chiste ponerlos. Bueno, esa era la 4, sigue el 5. El 5 es movimiento relativo. Aquí movimiento relativo, un consejo es que siempre los dibujen porque la forma de resolverlo son vectores, o sea que el tipo de cálculo es del tipo vectorial. Y estos cálculos son más fáciles de ver o entender si lo hacen con un diagrama, para saber cuál, y además para también darse cuenta de cuál es cuál. Bueno, en este caso dice un pequeño avión, ¿sí?, que viaja hacia el norte, desde Córdoba hasta Orán, o sea, en teoría está yendo en una línea recta vertical. Durante el vuelo sopla un viento constante del noroeste, o sea que viene del noroeste. ¿Sí? O sea, del noroeste a sureste. ¿Sí? Eso yo entendería. A 80 kilómetros por hora. Si la velocidad de crucero del avión es 175 kilómetros por hora, la velocidad de crucero es lo mismo como decir la velocidad que, digamos, le marca el aparato dentro del avión. ¿Cuál es el rumbo del avión? O sea, ¿dónde va a terminar? Porque este viento, con ese viento, claro, cuando dice el rumbo del avión, o sea, ¿dónde va a terminar el avión? Porque si hay viento, y, a ver, lo veamos con un dibujo para que quede más claro. Sí, bueno, ahí tenemos los ejes, obviamente norte, sur, este y oeste. El avión originalmente se estaba yendo hacia el norte, ¿sí? Esa es la velocidad del avión. Pero hay un viento que sopla desde el noroeste, o sea, hay un viento. La velocidad del avión era 175. Hay un viento que sopla, vamos a hacerlo así, desde el noroeste, ¿sí? Esta es la velocidad del viento. Este viento sopla desde el noroeste, o sea que la va a empujar al avión. El avión quería ir hacia arriba, pero este viento la empuja hacia abajo y hacia la derecha. Entonces,
la velocidad final que va a tener el avión va a ser esta azul. Esta velocidad azul es la velocidad que tiene el avión, pero vista desde tierra, o sea, movimiento, lo suele hacer así, a velocidad del avión desde tierra, y esta la roja sería la velocidad del avión desde el aire. ¿Está bien? Así. ¿Para qué les decía todo esto? Eh, Porque aquí podemos ver los ángulos. Si nosotros proyectamos el ángulo del viento, como es desde el noroeste, cumple con un ángulo de 135 grados. O sea que hay cálculos que podemos hacer vectorialmente conociendo los ángulos y el tamaño de los vectores. Es lo mismo que si yo quiero traslado este vector al punto de salida. ¿Está bien? Y la velocidad vista desde tierra, o sea, el azul, es lo mismo que la roja más la verde, porque es una sumatoria de vectores. Bueno, aquí ahora se puede ver que el ángulo ya no es 135, sino que es de 315 grados, el ángulo que tiene la velocidad del viento. Bueno, a ver, ¿qué nos pedía calcular? El rumbo del avión, o sea, nos pide que calculemos este ángulo. Cuando uno pide el rumbo, bueno, aunque sobra decir que, no, no es obvio porque hay que calcularlo. Pero es este ángulo. Nos está pidiendo calcular este ángulo final, ese tita. ¿Qué más nos pide calcular? La velocidad, o sea, la velocidad azul. Esas dos cosas hay que calcular. La velocidad azul y el ángulo azul. Bueno, ¿qué dato tenemos? La velocidad roja. La velocidad del avión era 175 kilómetros por hora. Aquí no es necesario hacer el cambio de unidades porque no voy a trabajar en el sistema internacional. La velocidad del viento es 80 kilómetros por hora. ¿Qué más sé? El ángulo. El ángulo del viento, o sea, el tita, es 315 grados. También conozco el ángulo del avión, ¿no? Porque si es vertical hacia arriba, sé que es 90. ¿Qué más? Y bueno, tengo que calcular las velocidades azul y la tita azul. Bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar? Como le dije, esto es si lo ven gráficamente, es una sumatoria de vectores. Se suman los vectores. Gráficamente puedo ver que la azul, la velocidad del avión respecto de la Tierra, sale de sumar el vector A, o sea, del avión, más el vector del viento. Pero para poder sumarlos, entonces tengo que saber las componentes de cada una. Y los puedo saber. Recuerden que esto lo vimos
Creo que el primer práctico, cómo sacar las componentes de un vector sabiendo el ángulo y la magnitud. Y si no, también en álgebra estoy seguro que sí vimos eso, cómo sacar las componentes. Bueno, para el primero del avión va a ser 175 por el coseno de 90. Y la componente y va a ser 175 por el seno de 90. Y para el viento es lo mismo, pero con sus propias unidades. La magnitud 80 por el coseno de 315 y en Y 80 por el seno de 315. O sea que la velocidad del avión respecto de tierra va a ser igual a, bueno, vamos a calcular, 175 por el coseno de 90, a que, bueno, era obvio, era 0, y aquí sale 175, más 80 por el coseno de 315, me sale 56,57, y 80 por el seno de 315 lo mismo, pero negativo. Bueno, la suma de vectores se hace x con x y con y, ¿no? Entonces esto es igual a 56,57 en x y en y es 175 menos ese número me da 118,43. Bien, me pide eso, la velocidad. Bien, la velocidad. Entonces tengo que sacarle el módulo. ¿Cómo se saca el módulo de un vector? El módulo de la velocidad, está pidiendo el módulo, es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 56,57 al cuadrado más 118,43 al cuadrado. Al cuadrado más 56,57 al cuadrado. La raíz de eso me sale 131,25. Bueno, como es una velocidad, son kilómetros por hora, la misma unidad que tenía al inicio. O sea que en el avión los aparatos registran que se está moviendo a 175 kilómetros por hora, pero gracias al viento su velocidad en realidad bajó a 131 kilómetros por hora. Y no yendo hacia el norte como esperaba el avión, sino yendo, ahora hay que calcular eso. El ángulo del avión respecto a la Tierra, también lo vimos cómo se calcula cuando vimos vectores y también lo vimos, estoy seguro que cuando en álgebra, ángulo de un vector, es la arcotangente de la componente vertical dividida la componente horizontal, o sea que va a ser 118,43 dividido 56,57. Hacemos 118,43 dividido 56,57 y a eso le aplicamos arco tangente, me da 90. No, imposible. Me sale, me sale en realidad 89, pero casi 90. No puede ser 90, el ángulo azul este no puede ser. Además que esto, a ver, algo hice mal, a ver. 118.
43 dividido 56,57. Arco tangente de eso, ahora sí, me sale 64,5. Algo metí mal hace rato en la calculadora, 64,5 grados. Es el ángulo, o sea, el rumbo, y la velocidad con la que termina yendo este avión. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Creo que el último punto que queda. Sí. Punto 6 dice: un vagón abierto en ferrocarril viaja a la derecha con una rapidez de 13 metros por segundo relativa a un observador que está parado en la tierra. O sea que, digamos, yo estoy parado, no sé, en la calle y veo un ferrocarril pasar a 13 metros por segundo. Alguien se mueve con una motoneta arriba del vagón. O sea, hay alguien con una moto arriba del tren en movimiento. Calcular la magnitud y sentido que tiene la motoneta, o sea, cómo la veo yo respecto a tierra, si la velocidad relativa del observador es 18 hacia la derecha, o 3 hacia la izquierda, o 0. Ajá. Eh, Esta creo que ustedes capaz lo vieron en teoría como la transformación de Galileo, que si quieren pueden acordarse la fórmula, pero para mí es más rápido no estar memorizando otras fórmulas que verlo vectorialmente. Bueno, vamos a hacer como hace rato. El rojo va a ser la velocidad, en este caso, de la moto. El verde, la velocidad del tren. Le llamemos ferrocarril para no confundir con tierra. ¿Sí? La velocidad del ferrocarril. Y el azul va a ser la velocidad que yo veo de la moto desde tierra, o sea, la velocidad con la que alguien la va a ver desde afuera. Y tenemos tres casos. Y en los tres casos, ¿cuál no cambia? La velocidad del ferrocarril. En los tres casos, la velocidad del ferrocarril es 13. ¿Sí? Tenemos tres casos, donde la velocidad del ferrocarril siempre es 13 y siempre es hacia la derecha. Me preguntan la velocidad de la motoneta, si yo desde tierra, o sea, porque fíjense que dice y que tiene la motoneta relativa al vagón abierto, si su velocidad relativa al observador, o sea, la que ve el observador, o sea, la que nosotros vemos parado desde lejos al suelo es, o sea, la azul, la relativa desde tierra, 18 metros a la derecha, o sea, ¿qué pasa si esta que está acá es 18 metros hacia allá? 3 hacia la izquierda, o sea, ¿qué pasa si yo desde la Tierra veo que en realidad se está moviendo, que la motoneta en realidad se mueve 3 a la izquierda? O sea, lo vamos a considerar como menos 3 porque se mueve hacia el lado negativo. Y si es 0, creo, si es 0, si es igual a 0. Entonces, si el ferrocarril siempre avanza 13, para que, y recuerden que el azul es una suma de, es el resultado, o sea, el resultado de la suma vectorial entre la roja, la que se mueve el vehículo, más la verde, que es cómo se mueve, ¿cómo diríamos? El marco que lo cambia de dirección o velocidad. Esa suma vectorial es igual a la que yo veo desde la Tierra. O sea que yo para que de tierra vea que se mueve a 18 kilómetros por segundo, siendo que el vagón se mueve a 13, la velocidad de la motoneta tiene que ser 5 hacia la derecha para que 5 más 13 me dé 18. ¿Está bien? Y al revés, si yo quiero que el resultado visto desde tierra sea menos 3, sabiendo que el vagón se mueve 13 hacia la derecha, para que me dé menos 3, o sea que apunte hacia la izquierda, la velocidad de la moto debe ser menos 16 apuntando a la izquierda, porque menos 16 más los 13 que se mueve el tren me va a dar un total de menos 3 que yo veo desde tierra. Y para que la velocidad
que yo veo desde tierra sea cero, la velocidad de la moto y del ferrocarril tienen que ser iguales. 13. ¿Sí? Bueno, es más que nada conceptual. Lo puedo hacer con la transformación de Galileo, o para mí es más fácil verlo así, que estar escribiendo una fórmula. ¿Sí? Como quieran hacerlo está bien, pero para mí es más rápido así. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana para el TP4. Creo, no sé qué sigue después del TP3. Creo que dinámica, no me acuerdo. Bueno, ya veremos qué sigue. Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos.